Vamos a presentar ahora una charla muy interesante que va a estar a cargo de Fergus McCormick. Fergus es director de ingeniería de Buro Happold. Buro Happold es una consultora internacional que ha trabajado en estructuras livianas por 30 años, colaborando con pioneros en la materia como Freddy Otto, por ejemplo. Buro Happold es un especialista en estadios para deportes y en esta presentación se va a focalizar en el Estadio de Londres 2012. Hablar del concepto, la filosofía, la cubierta y su fachada. No. Okay. First of all, it's nice to be here, and thank you very much, particularly to a lot of the organisers and the assistants. Right. The talk will mostly be about the Olympic Stadium in England. First of all, a few words. Buro Happold, as mentioned, we're an international consultancy across the world. We've done a lot of sports and major stadium projects. One project in the year 2000 that was quite famous for our company was the Millennium Dome, which at the time was one of the biggest fabric structures in the world. And one of the interesting things about it, I think that will come later as we talk, is the nature of flat fabrics or quite flat fabrics. It's not possible to have a totally flat fabric. But if you think about the history of many, si ustedes piensan en la historia de muchas estructuras de tela desde el comienzo de los tiempos, siempre se enfatizaba la doble curvatura y con formas bastante en forma de espiga. La idea de un domo es totalmente el contrario de esa posibilidad. Otro proyecto famoso para nuestra empresa fue el caso del Arsenal en los Emiratos y en Inglaterra. Nosotros tenemos una infraestructura deportiva en la que muchos de los clubes ya pudieron hacer su propia infraestructura, inclusive de esta magnitud, más que un estadio. Es toda una ciudad, todo un edificio de ejercicio deportivo. Volviendo a las Olimpiadas, de lo que yo quería hablar como introducción, antes de entrar en detalles de la ingeniería de las telas, de la ingeniería de peso liviano, es un poco la filosofía por detrás del concepto en el caso de Londres. Como introducción, tal vez algunas viejas imágenes de Juegos Olímpicos del pasado, algunos más a medida que van pasando los años. En 1962 en Múnich es el primero que yo recuerdo de niño, y tomando un punto de estos modernos, una cosa es preguntarse si los Juegos Olímpicos dan dinero. Si uno mira los Juegos solos, aisladamente, entonces los costos, los ingresos por los Juegos comparado con el costo de los Juegos, en general, los Juegos en sí dan dinero, pero eso no tiene en cuenta toda la infraestructura de cuánto está uno dispuesto a pagar. Los Juegos, tales como los Juegos de Montreal, se gastó muchísimo dinero. En Barcelona se consideró, por ejemplo, que tuvieron mucho éxito en cuanto al diseño, muy llamativos, y dio mucho cambio positivo a la ciudad, pero gastaron enormidades de dinero. Entonces, mirando algunos de los juegos, nos damos cuenta que Montreal fue muy llamativo, y en el 76 nadie más quería presentarse para que le adjudicaran los Juegos Olímpicos, porque realmente era considerado como algo horrible. Pero entonces Los Ángeles lo tomó como fueron los primeros en hacerlo privados, y lo hicieron como un modelo diferente de hacer dinero. Moscú no sabemos mucho porque era la época comunista, pero Los Ángeles tuvo mucho éxito, Barcelona también, con una infraestructura muy limitada de las instalaciones, aunque sí tenía muchas instalaciones en la ciudad. Atlanta le dijeron a todo lo que iban a hacer,
Y más recientemente Sydney, Atenas y Beijing, que también son 3 ciudades que hicieron proyectos muy llamativos, con mucha instalación, mucha inversión en instalación, mucho dinero. Si miran Beijing, seguramente esta sea una imagen atípica del estadio de Beijing, bastante provocativo. Y había un ingeniero famoso que dijo: un nido de pájaros. Eso es un insulto a los pájaros. Entonces, bueno, yo no quiero ponerme a criticar lo que hacen. Esa fue la respuesta de ellos, ese fue su momento, y eso era lo que Beijing tenía para hacer. Pero para Londres tenemos una situación en la cual ya hay un estadio nacional de fútbol, otro de rugby, los clubes de fútbol como el Chelsea, el Arsenal, todos tienen sus propias canchas, y entonces ganamos los Juegos Olímpicos, pero tenemos que saber qué hacer. Entonces nuestra respuesta fue muy promovida por tratar de creer en la ética de la sustentabilidad con una respuesta mínima. Y queríamos también un estadio de estructura liviana, algo que fuera medio con los pies sobre la tierra y lo más liviano posible. Una de las características del sitio, de la ubicación, era que estaba rodeada por canales y ríos. Y, en efecto, esto creó una oportunidad de que la línea de seguridad estaba sobre puentes y permitía al estadio en sí ser bastante poroso y permeable en la luz. Y también los arquitectos evolucionaron a algo que después describieron como un estadio de un tipo diferente. Vamos a hablar de eso, donde el interior del estadio es como que explota hacia afuera a los corredores y más que hacia adentro. Entonces, la idea era desmontar y retirar 55.000 sitios, y la indicación era tener un estadio atlético urbano de 25.000 sitios en vez de 80.000 que tuvieran en el momento de los Juegos Olímpicos. Entonces, de lo que voy a hablar ahora es la naturaleza del techo, las razones filosóficas de por qué se diseña así, algunos de los aspectos del diseño, y les voy a mostrar algunos videos de la construcción. El techo, de hecho, para nuestros juegos temporarios, nos hicimos mucha autocrítica, inclusive de si se necesitaba un techo. Puede ser un gesto bastante dramático, puede ser una forma icónica, arquitectónica muy importante, pero ¿para qué queremos uno? De hecho, según la experiencia de Londres, nos dimos cuenta con análisis de fluidos en computadora, era que se podría ser bastante eficiente en controlar el techo. Si no hay techo, el viento cae sobre el estadio y circula, y da la posibilidad de que haya experiencias muy molestas para los atletas. Además, también posiblemente haría invalidar récords mundiales. Entonces, una parte de techo, una porción de techo, permitiría, por ejemplo, que el viento aterrizara sobre el otro lado del estadio sin caer en la pista. Entonces, terminamos con 2/3 de cobertura. Tal vez ustedes piensen que en Inglaterra es un país lluvioso. Bueno, tal vez si ven las diapositivas se darán cuenta que no es tan lluvioso en Inglaterra. La razón para la cobertura no es la lluvia, sino el viento. Una característica significativa que vamos a ver son los reflectores. Tienen que ser muy altos para poder evitar encandilar a los fotógrafos o dar reflejos a los fotógrafos y a los atletas. Y la altura tal vez sea un poco extrema, pero aquí tienen ustedes una imagen de Beijing con Londres. Beijing es
90.000, Londres 80.000, en eso se parecen bastante, pero tal vez este diagrama de aquí les ilustre el grado de eficacia en las tribunas y la economía y el tamaño de Londres comparado con Beijing, que es enorme. Pero también indica por qué los reflectores se ponen tan altos. En Beijing los reflectores estaban en el techo. En realidad los reflectores son los mismos porque tienen que respetar una cierta distancia con la pista. Ven que Londres es muchísimo más económico. La estructura de las tribunas es bastante básica, bastante grosera, porque las instalaciones se presentan en pequeñas unidades que se pueden transportar después en otros lugares del país. Pero les quiero llamar la atención realmente al inicio de la construcción de las estructuras de acero. Los arquitectos hicieron contraste negro para el acero de los asientos y blanco para el techo. Y hay varios de estos techos en el mundo, pero siempre es bueno ver algunos de los detalles de su construcción. Uno de los aspectos que yo creo que era importante para Londres es que se pudiera desmontar el techo y también la naturaleza de los detalles de las conexiones para que los pernos quedan expuestos y no es porque es para dar una idea de que la arquitectura no es preciosista o que está excesivamente elaborada. So this is a construction shot. Esto entonces es una filmación de la construcción para mostrar lo que se necesita hacer con estructuras de este tamaño. Allí el armazón tiene 30 metros de largo. Ven cómo se eleva hasta su posición final. Y una más, esta es la parte final de cuando se hirió todo el armazón de acero. La arquitectura, entonces el control arquitectónico de esto se basa en una forma de una manera de hacer como que no existen los pernos, es esconderlos. Pero aquí, con un control muy cuidadoso de las conexiones, podemos tener una familia uniforme que en estructuras de esta calidad, de este tamaño, le dan un aspecto de calidad. Aquí tienen una foto de la armadura transitoria del techo. Y, por supuesto, que siempre es un alivio cuando se coloca el último segmento del anillo de compresión del estadio. Y vemos que encaja bien. Esta es una foto del sitio hace unos 2 años. Ven aquí que es una isla rodeada de canales, ríos. Y aquí ven ustedes el bastidor de compresión alrededor de la cancha. Vamos a ver algunas ahora cómo se levantaron los cables y después vamos a ver cómo se colocó la tela. Estoy seguro de que hay mucha gente aquí que le encantan los cables porque estamos en una conferencia de tensoestructuras. Son muy fáciles de transportar
en un carrete, muy fáciles de desenrollar. Las conexiones tienen una articulación natural. Se les puede levantar relativamente fácil con grúas hasta una posición transitoria, pero lo importante del sistema de rueda de bicicleta es que uno le tiene que poner pretensión y tiene que utilizar tecnologías de gatos hidráulicos como parte del proceso de construcción antes de que se pueda construir la estructura. Y esto, aquí se ven los cables que están sueltos y los gatos aquí, y esta es la manera de demostrar el proceso. Estos son los gatos. Para aquellos de ustedes que han visto a menudo este tipo de estructuras, tal vez no hayan visto los elementos dinámicos del proceso en que se yerguen. En el primer plano tenemos la red de cables, cómo se va traccionando con esos gatos y cómo se levantan como un todo al aire. Y allí tienen, allí está donde cuando se está levantando la red de cables, y esos son como los radios, el radio de arriba de la rueda de la bicicleta. Allí se coloca en posición y luego el de abajo se conecta también. Y ustedes pueden ver aquí cómo esta es la conexión del cable permanente y se tiene que traccionar con este gato para ingresarlo al anillo de tensión. La colocación de los reflectores fue bastante dramático y probablemente haya sido el reto mayor de todo el estadio olímpico. Ven ustedes cómo era la geometría que estaba dictada por los ángulos. Estas son piezas enormes de estructura que se construyeron y se levantaron con las luces, las pasarelas, los cables, todo ya en posición. Primero se armaron con el triángulo de las luces, después se les pusieron las patas. Esto es una representación. Ven ustedes que esto había que levantarlos al techo y estabilizarlos con cables. La estabilidad permanente la daban los cables. Por lo tanto, la estabilidad temporaria eran estos pilares, estos cabezales, y se levantaban como unidades. Y lo que era interesante es que tenían que esto es muy inhabitual.
Debo decir que para erguir todo esto se tuvo que planificar todo esto, no se hizo en 5 o 10 minutos. Se empezaba muy temprano en el día para asegurarse de que en caso de que apareciera cualquier problema se podían manejar las contingencias. Y tuvimos una enorme suerte porque el tiempo fue prácticamente perfecto. El aspecto meteorológico. Cuando veamos esta parte del video, ustedes verán que ahí levantan el triángulo, levantan las patas hasta el triángulo para crear una unidad. Luego se levanta el estabilizador, la grúa camina hasta el estadio y la gente que está acá arriba lo coloca en su lugar sobre el perímetro. La velocidad del video y la repetición nos da una sensación de que es muy fácil, pero no es nada fácil. Es muy, muy difícil. Fundamentalmente, casi siempre se hacían uno por día, pero alguna vez se logró hacer 2. Pero es una de esas instancias en el que por el hecho de que alguien tiene que hay cosas que se tienen que pensar y que se van haciendo los procesos por etapas. Ustedes pueden ver, tal vez ustedes vieron que el peso de esto produce una deflexión de la red de cables visiblemente. Uno se levantó temprano en la mañana, al alba. Aquí también pueden empezar a ver el comienzo de lo que nosotros llamamos red de carga, una red para la construcción de la tela, para el armado de la tela. Y ven ustedes también que tuvieron aquí, uno aquí, esas redes aquí, aquí y aquí, manteniendo las fuerzas y el movimiento y la deflexión simétricas. Y yo creo que esto es lo último. El proyecto fue administrado por un equipo que era una combinación de estudios de arquitectos y de ingenieros contratados. No quiere decir que cuando trabajamos juntos en el mismo estudio, aunque eso no quiere decir que no hubiera menos problemas por el hecho de estar trabajando juntos. Y aquí pueden ver los cables altos que se colocaron para estabilizar todos los reflectores. Aquí el cable de arriba, casi terminado. Muy bien. La próxima parte entonces es la tela. Yo creo que lo que ustedes ven aquí es el entendimiento común de cómo puede cómo funciona el sistema apoyado en sí mismo, que la tela no interviene en ese sentido. Antes de pasar a cuando se levantó, los paneles están fijos en la parte de atrás del techo y fijos adelante, y tironea con un cable secundario, pero eso es todo. Mucho del trabajo que nosotros hacemos es con una tela muy plana, muy sencilla, reduciendo los sistemas secundarios absolutamente a un mínimo. Las redes de carga, la tela se pone en posición, la tela
se despliega la tela, se arreglan los detalles de la conexión, la tela, y les voy a mostrar el video. Esto es PVC, porque fue diseñado solo como un edificio transitorio, y la tela es una tecnología relativamente baja, nada demasiado complicado. No solamente se trata de un estadio rural bastante económico, es un estadio barato. Y dado que hay muy poca estructura secundaria, es fácil de levantar, muy rápido, muy fácil. Una linda foto. Y las últimas piezas de la tela. Ven ustedes que es una tela muy sencilla. Esa es la vista actual del Parque Olímpico en Londres y el estadio. Bueno, la última partecita de la que quería hablar, que tal vez venga dentro de 2 años, porque es la parte de la tela más interesante del estadio, que es un poco... Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. El estadio en este momento tiene un aspecto así, y los arquitectos crearon una imagen muy fuerte, simplemente con blanco y negro, dramático pero simple. Pero también han estado considerando trabajar en elementos de la fachada de tela, y lo compusieron de diferentes maneras, incluyendo la colocación de control de viento, control de movimiento de la gente. Pasó por diferentes estéticas, desde esto, con los patrones, formas diferentes y elementos estructurales diferentes, y un modelaje diferente para comprender el comportamiento en el movimiento de la gente. Parte del diseño es la disponibilidad para la iluminación. Patrones de esto se cambiaron porque lo que se creó es una paleta de colores muy sencilla, blanco, negro, pero luego hay una paleta de colores que iluminan el estadio desde las escaleras, y esperemos también que en la fachada hay 56 diferentes colores en el estadio, de los cuales ustedes aquí ven como una tendencia. Aquí también. Este es el tipo de ambiente, de aspecto, que es lo que quieren crear. En términos de esto es vidrio. Es una de las partes más caras, un poco más caras del estadio, porque buscábamos policarbonato, pero no cumplió con las disposiciones antiincendio. Y entonces cuando se pusimos estos paneles, el cliente dijo, me encanta eso, pienso que tiene el aspecto como de de vitró, pero de una manera más moderna. Y ustedes ven entonces los colores, la calidad
que se busca mediante una geometría sencilla. Y yo creo que es una forma arquitectónica sencilla de un pliegue en 25 metros y ahí es la pregunta que nos planteamos los ingenieros. La solución estructural es simplemente extender la tela sobre cables verticales, pero esa sencillez quiere decir que va a haber que controlar mucho la pretensión, la tolerancia. Hemos discutido mucho sobre la situación del viento galope. Tenemos algunos paneles de muestra que los tenemos ya armados en este momento, y también las otras preguntas de si se corta con paneles horizontales que producen menos material pero más soldaduras, o un único panel vertical que tiene más desperdicio, pero pensamos que eso nos permitiría controlar menos la pretensión. Pero entonces esa es la próxima parte del estadio. En este momento tiene este aspecto. Durante el día esperemos que tenga este aspecto en el 2012. Se parece a esto hacia la nochecita, y esperemos que tenga este aspecto de noche cuando esté terminado. Acá tiene mucho verde, tiene mucho paisajismo, es bastante inusual el edificio así, y esto es lo que esperamos ver. Entonces, mucha tela, 25.000 metros cuadrados en el techo, y más o menos lo mismo, otros 25.000 metros cuadrados en la fachada. ¿Bien? Gracias.